buenas tardes. Mi nombre es Svenja Blanke, representante de la Fundación Friedrich Ebert, y también estoy acompañada por mi colega María Julia Eliosov, también trabaja en la Fundación Ebert, y nuestra invitada de hoy, Cecilia Checha Merchan, que casi no necesita presentación, pero obviamente la vamos a presentar. Esta entrevista es parte de un ciclo de entrevistas que estamos realizando entre la Fundación Friedrich Ebert, el Claxo y el Flaxo, y en el Flaxo específicamente en cooperación con el Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas. Ya hemos realizado varias entrevistas con diferentes personajes. El tema es COVID-19, desigualdad y políticas públicas distributivas. Y bueno, queremos dar una bienvenida a Checha Merchan, que está hoy con nosotros. Buenísimo, Checha, muchas gracias por estar acá en este espacio. Gracias a ustedes, un placer. Sí, gracias. Bueno, Checha Merchan la voy a presentar rápidamente. Actualmente es secretaria de Diversidad y Género en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, feminista de gran trayectoria acá en la Argentina. Ha centrado su labor en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, especialmente las mujeres. Bueno, has tenido varios puestos en la administración pública, pero también fue diputada de la Nación, y también diputada en el Palasur, si entiendo bien, y también autora de muchos libros sobre estos temas, digamos, en cuál enfocas tu trabajo, ¿no? Bueno, Checha, nuestra primera pregunta sería un poco enfocado en el impacto, digamos, de la pandemia, ¿no?, para las mujeres. Digamos, desde el Ministerio, ¿cómo evalúan este impacto de la pandemia para las mujeres en términos de desigualdades de género, ¿no? Y, digamos, quizá un poco diferenciar impacto en las mujeres por un lado, pero también impacto diferencial quizá en las personas T, ¿no?, por el otro lado. Y también quizá teniendo en cuenta un poco otros aspectos, obviamente, como el nivel de ingreso, hecho de ser migrante, estas cosas. Creo que serían de gran interés acá a nuestro público. Y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeras. Quizás es bien interesante, en primer lugar, decir que este es un ministerio que se crea el 10 de diciembre y que a partir de su creación apenas tuvimos unas semanas hasta que ya entramos en una situación de pandemia. Creo que la última actividad normal que hicimos desde el ministerio fue la del 8 de marzo y después inmediatamente ya estuvimos en esta situación de aislamiento con todas sus complejidades. Por lo tanto, me parece que es importante siempre poder tener en cuenta que todas las políticas nuestras se han ido construyendo casi en base, una parte muy importante en base a la situación de la pandemia. A pesar de que nosotras ya habíamos, en los poquitos días que habíamos tenido previos, ya habíamos asentado algunas bases de para dónde queríamos ir, tuvimos que concentrarnos muy fuerte en la situación del COVID y la pandemia y el aislamiento muy rápidamente. Y en eso, dentro de nuestro ministerio, tuvimos como 3 grandes ejes, porque afecta muy particularmente, creo que todas ya lo sabemos, quienes debemos estar acá, todos debemos estar exactamente en la misma línea. Una situación de aislamiento genera en las mujeres y LGBT que están en situación de violencia una situación de desventaja muy grande, muy absoluta. En términos normales, nosotros decimos que el aislamiento es parte de la situación que tienen las mujeres que viven en una situación de violencia doméstica, y en este contexto, donde quedaron aisladas con sus propios agresores, era mucho más grave. En ese sentido, nosotras nos dimos toda una política durante toda la pandemia, sobre todo los primeros meses que fueron realmente tremendos, porque había que organizar la institucionalidad, que seguimos organizándola, pero además en esa situación de emergencia, ¿no? Y en ese sentido nos dimos una política de fortalecimiento de la línea 144 a muchos niveles. La línea 144, como ustedes saben, es la línea que orienta las situaciones de violencia por razones de género,
Entonces nos dimos un trabajo de fortalecimiento tanto técnico como de incorporación de nuevas personas para que atiendan la línea de formación rápida e inmediata, por un lado. Por otro lado, nos dimos también toda una tarea de saber que íbamos a recibir en la línea nuevas demandas o nuevas dificultades, como por ejemplo, un montón de mujeres que en la primera etapa, a mí me tocó concentrarme muy fuerte en esa emergencia, entonces estaba casi todos los días en la línea, en la primera, si bien yo soy de otra área, y había que resolver mujeres que no tenían comida. En la primera etapa del COVID fue extremo, entonces teníamos que ver cómo resolvíamos que efectivamente esas mujeres llegaran a tener comida y además a tener una red que luego donde ellas quedaran enganchadas para poder continuar. También a nivel de la emergencia en el COVID para las mujeres en situaciones de violencia, creamos varias líneas, como por ejemplo la creación de WhatsApp, la creación de mails, formas diferentes de vínculo, que no solamente sea la llamada telefónica. Hicimos todo eso como en una velocidad increíble, aunque parezca poco, porque siempre es poco. Ustedes no saben todo lo que tuvimos que trabajar, lo que trabajaron mis compañeras del área de violencia. Por otro lado, también en violencia nos dimos toda una estrategia de trabajo con las secretarias de género de todos los sindicatos, de todas las centrales y de muchos sindicatos, con quienes ya habíamos empezado a trabajar en febrero, y logramos crear toda una red de hoteles sindicales que estén a disposición de la línea 144, que eso no fue menor, fue muy importante, pero muy importante, porque justamente todos los hoteles sindicales están a la disposición de la emergencia sanitaria en general. Pero fueron las compañeras de los sindicatos quienes lograron que de todos esos hoteles quedara algún hotel en cada una de las provincias para las emergencias en situaciones de violencia en la línea 144. Esa es toda una tarea gigante y que por supuesto afectó muy particularmente a las mujeres. Por otro lado, nos dimos toda una política en materia de trabajo de cuidados, de todo lo que tiene que ver con los cuidados. Nosotras también habíamos empezado, apenas iniciamos, yo creo que ya en enero, fines de enero, principios de febrero, habíamos construido algunos lineamientos básicos para trabajar todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidados. En ese sentido, habíamos ya creado la mesa interministerial de cuidados, donde participan 12 ministerios y organismos y agencias. Y durante la pandemia fue extremo también. La crisis de cuidado apareció en toda su magnitud y la feminización de los cuidados también. Nosotros creemos que ahí apareció con mucha claridad y quedó muy sobre la mesa que todas aquellas tareas que en términos generales son totalmente desvalorizadas por la vida económica en nuestra sociedad, aparecieron como las únicas tareas esenciales, que son las del cuidado de la vida, y creo que en ese sentido nosotras rápidamente interactuamos con todos los organismos, tanto por el cuidado de niños y niñas, como por las trabajadoras de casas particulares, como por todo lo que tenía que ver con el cuidado de adultos y adultas mayores o de discapacidades, de personas con discapacidad que requieren asistencia. Trabajamos en un nivel de coordinación con todos los organismos que también hoy parece como que ya se asentó, pero hay un montón de cosas que cuando entramos en la situación de la emergencia no teníamos, o sea, había que ordenar. Familias monomarentales que no podían salir de la casa porque no podían salir con sus niñas y niños, la situación de todo lo que tenía que ver con el cuidado de niños y niñas de parejas o familias que estaban en dos puntos diferentes, el cuidado de adultos mayores, el lograr incorporar a las trabajadoras de casas particulares a IFE. Eso fue un trabajo enorme, donde todas estuvimos involucradas. Nuestro ministerio, el Ministerio de Trabajo, trabajamos muy articuladamente con los otros ministerios. Y por otro lado, dentro del colectivo LGBT, dentro de todas las personas LGBT, centralmente la situación de lesbianas, travestis y trans, que se encontraron en una circunstancia de absoluta, es la población con mayor vulneración de sus derechos por razón de género, y que nos encontramos con que no tenían ni alimentos,
ni ingresos y con una situación habitacional de extremísima precariedad y además con muchísima violencia institucional, que es algo que ocurre siempre, pero que en la situación de pandemia apareció y que quedó como descarnada, ¿no? Quedó, bueno, acá estamos, esta es la situación. En ese sentido, nosotros hicimos un trabajo enorme, veloz, también articulado con el Ministerio de Desarrollo, de incorporar a 3.500 personas travestis y trans al potenciar trabajo, y además de trabajar también en esto, yo no les podría, un día capaz que escribamos un libro y contemos todos los detalles de lo que es justamente en una situación de emergencia y con una institución que se está creando, lograr, entre otras cosas, que más de 10.000 personas travestis y trans reciban alimentos en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio nacional. Entonces hay la articulación federal con los organismos de diversidad de cada una de las provincias, pero también con las organizaciones LGBT es enorme. La tarea de articulación que se ha hecho es gigante, incluso con empresas que hicieron donaciones, que nos ayudaron a llegar a esa totalidad. Creo que la pandemia deja al descubierto, para cerrar esta pregunta, que creo que me he extendido mucho, y discúlpenme, compañeras, quizás la pandemia dejó al descubierto todas las desigualdades, y las desigualdades por razones de género las ha dejado con muchísima claridad al descubierto. Yo no creo que de ninguna manera sea una oportunidad, simplemente ha dejado al descubierto, y que la única oportunidad que tenemos es de mirar cuál es el rol del Estado en este sentido y cuál es la necesidad de que el Estado se fortalezca y fortalezca su lugar de corresponsabilidad en todos estos temas, que no es que los cuidados es responsabilidad solo de las familias, sino que hay corresponsabilidad del Estado, que el cuidado de las personas travestis y trans no es un problema solo de esas personas o de quienes las rodean, sino del Estado, y que las situaciones de violencia también tienen que tener esa mirada del Estado, que un Estado presente, que promueve derechos, tiene que tener una corresponsabilidad en estas enormes desigualdades que nos atraviesan. Creo que me extendí mucho. No, está muy bien. Bueno, gracias, Chicha, por esto. Y bueno, ya has respondido. Ay, a ver, ¿te nos fuiste? ¿Estamos allí? Ahí estamos. Ya nos abriste. Perfecto. Nos abriste un poco el segundo eje de nuestras preguntas, que tenía que ver justamente con las políticas implementadas. Hiciste nos diste un gran panorama de cuáles son todas esas políticas, y es un poco dar respuesta a. Nosotros veíamos que Argentina ha sido mencionada por la ONU como uno de los países que más políticas ha implementado en este contexto con perspectiva de género. Pero vos ahora terminabas diciendo que en realidad no es que lo que hizo la pandemia fue visibilizar un montón de desigualdades que ya existían, ¿no? Que tal vez hay algunas que se han profundizado, pero que en términos generales sí lo que hizo fue visibilizarse. Entonces, por ahí nos preguntamos esto: ¿en qué sentido todas estas políticas que se están implementando ahora podemos pensarlas y cómo, ¿no? En términos estructurales, que empiezan a ser es un primer camino para pensarlas más estructuralmente, y también preguntarte específicamente por las limitaciones a las que se encuentran en este momento, ¿sí? ¿Cuáles son los principales obstáculos? También sin ir más lejos, pensando, ¿no? que esto es una crisis sobre crisis en donde estamos parados, que venimos de una gran crisis socioeconómica, y que claramente no es lo mismo empezar con este tipo de políticas desde una economía un poco más estable, sin crisis de deuda como la que estamos, etc. Eso en principio. Esvenia, no sé si querés agregar algo más. Me parece, María Julia, hay algo que está bueno, y retomando lo primero que vos decías, para mí es un orgullo muy grande que la Argentina, dentro de 196 países, sea visto como creo que fue el primero, o sea, fue el país con mayor cantidad de políticas con perspectiva de género en el tiempo de la pandemia. Eso a mí me llena de orgullo, y acá quiero hacer una pequeña aclaración previa. Y es que esto tiene que ver con la creación de este ministerio
Y también tiene que ver con muchas otras cosas muy históricas. Primero, que en nuestro país tenemos que sentirnos muy orgullosas del movimiento de mujeres y LGBT, que fuimos capaces de construir un ministerio. Eso existió en la previa. Hay un gran movimiento de mujeres LGBT, de feminismos muy diversos, que fuimos capaces de crear un ministerio para que haya un lugar desde donde se piensan y ejecutan las políticas, pero además, que por supuesto tiene que haber una voluntad política, en este caso de nuestro presidente, es obvio de que existe este ministerio, pero también que en todos los ministerios, en todos, yo no les puedo explicar, hay compañeras también provenientes de esta experiencia. Entonces, la posibilidad de mirar las políticas de manera transversal, la existencia de un ministerio hace que las políticas de género estén en el primer nivel de la discusión de la política pública. Lo segundo que hace es que no solamente desde ahí se piensan y ejecutan las políticas, sino que te pones a sentar de igual a igual con todos los demás ministerios. Los demás ministerios no son solamente salud, educación, sino que también son obras públicas, producción, economía, ¿no? Ambiente, hábitat. O sea, es la totalidad de nuestro trabajo de todos nuestros ministerios. En ese sentido, quiero rescatar que nosotras, aún en el medio de la pandemia, logramos parar un plan de acción en contra de las violencias, un plan nacional de acción que tiene como organismo rector a nuestro ministerio, pero que es de la totalidad de todo el Poder Ejecutivo. Y de todo ese Poder Ejecutivo con nuestro presidente a la cabeza, ¿no? Presentándolo, explicitando la importancia. Esto que está ocurriendo, que tiene que ver también con un momento histórico, no solamente tiene que ver con cómo se aplican las perspectivas en un gobierno o en otro, sino que tiene que ver con un movimiento político, social, muy activo en nuestra sociedad, y creo que nunca hay que olvidarlo y hay que siempre rescatarlo. Trae también que como desafío futuro, nosotros creemos que tenemos que instalar con mucha fortaleza que no hay una posibilidad de contrato social sin feminismo. No hay una posibilidad de contrato social sin perspectiva de género en todos sus niveles. Nosotras creemos que la salida económica va a tener, o sea, nosotros vamos a tener ahora que pensar en una salida de las crisis sobre crisis, como decías vos, de la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, cultural que genera esta situación particular en el mundo entero, ¿no? En nuestro país en particular, nosotros tenemos certeza de que la salida va a ser económica, la reactivación económica va a tener que ver la reactivación productiva, ¿no? No el ingreso de divisas, que es otro tema al que habría que en algún momento dedicarnos a pensar mucho más profundamente. Pero creo que la salida productiva va a tener que ver con las obras públicas, va a tener que ver con los cuidados, va a tener que ver con la ruralidad, con una nueva ruralidad, va a tener que ver con algunos de esos elementos como cuestión central. Y en eso creemos que en todo lo que tiene que ver con obra pública, nuestra tarea será feminizar ese trabajo tan masculinizado. En materia de cuidado será, lo digo medio como bruto quizás, pero masculinizar un poco ese trabajo tan feminizado que son los trabajos de cuidado. Cuando digo masculinizar, quizás me estoy equivocando, más bien sea profesionalizar esas tareas mucho más, y en ese sentido cuando se profesionaliza seguramente se va a masculinizar. Y en tercer lugar, en todo lo que tiene que ver con la ruralidad, pensar y repensar el rol de las mujeres y LGBT en todo lo que tiene que ver con la construcción y la nueva construcción de una agroecología sustentable, el rol de las mujeres y LGBT en la soberanía alimentaria, en la posibilidad de una agricultura sustentable. Creo que ahí es donde nuestro ministerio tiene que hacer un aporte sustantivo en los próximos años. Bien. Me gusta, me interesa estos 4 ejes que planteás, Chicha, sobre eso, como la salida más productiva, tal vez a través de la obra pública, la cuestión de la ruralidad, los cuidados.
Y tal vez, ¿cómo pensás que estos 4 ejes, en términos de igualdad de género, si queremos plantear en esos términos, van a contribuir a disminuir las desigualdades, ¿no? Porque tal vez, y también pensando en términos interseccionales, estoy pensando, tal vez el sector de la obra pública, si lo pensamos en términos interseccionales, la feminización de ese sector no sé hasta qué punto también puede llegar a contribuir a mejores condiciones de vida, o no sé, me quedo con esa pregunta. Y también, bueno, para cerrar, a futuro también en términos de agenda post-pandemia, ¿cómo seguir articulando también desde el Estado? ¿Cuál es el rol que en esto que mencionamos también al principio, que este ministerio también es en gran parte conquista del movimiento de mujeres y del movimiento feminista? En la agenda post-pandemia, ¿cómo lograr también cómo avanzar, ¿no? Porque efectivamente entiendo que es así y es así, en la articulación entre este movimiento y el Estado y el Ministerio, y qué rol le cabe, digamos, a cada uno de ellos, de estas partes. Qué bien. Sí. Bueno, en primer lugar, respecto de lo primero que planteás, creo que hay una gran estigmatización respecto de la obra pública, por ejemplo. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden hacer carpintería, que no pueden hacer electricidad, que no pueden hacer ceramismo? ¿Qué no podemos hacer? O sea, ¿y por qué eso puede o no ser mejorar la calidad de vida? También es absolutamente relativo, de acuerdo a en qué lugar de ese universo y en qué nivel de regulación de esa tarea estamos, ¿no? O sea, como que hay que revisar la totalidad en ese sentido. Con el ministro Catopodis de Obras Públicas estuvimos viendo, ellos hacen el lanzamiento del Plan Argentina Hace, donde se plantea el 50% de participación de mujeres en toda la construcción de la obra pública, y después hay que lograr que esto efectivamente ocurra. Y eso es un laburo, compañeras, enorme, porque obviamente no hay cooperativas, no está lleno de cooperativas de trabajo de mujeres electricistas, de mujeres ceramistas, de mujeres carpinteras, qué sé yo, cosa que hay que trabajar en esa dirección, y en esa dirección nosotros ya estamos muy puestas desde el día 1. Que hoy no podamos ver los resultados es obvio, porque llevamos 8 meses de institución, entonces es lógico que estamos en plenas articulaciones y amasando todas estas posibilidades que tienen que ver desde el incentivo a las empresas, el incentivo a los municipios, el ponerlos como cláusula para la posibilidad, la formación de mujeres en estos rubros para poder acceder a determinados créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de lo otro que planteabas, que creo que era, pero me perdí. Creo que lo otro era los roles que le quedan en la agenda post-pandemia al Estado. Ya me acordé perfectamente. Me parece que algo que hay que revisar es que nosotros desde el Ministerio consideramos, no me atrevo a decir un porcentaje, pero me encanta a mí decir un porcentaje. Yo creo que el Ministerio existe en un 99% por la existencia del movimiento de mujeres LGBT y feministas, y por un 1% de la definición política de nuestro presidente. Sin esas dos cosas, sin esa construcción política, no existiría este ministerio, y sin la decisión política tampoco. Es igual que fue la creación del Ministerio de Trabajo en su momento, donde ante la aparición del movimiento obrero organizado, es lógico que debe haber en el centro de la política pública un organismo donde se discutan las distribuciones de los ingresos, donde se discutan los convenios colectivos de trabajo, las paritarias. O sea, por eso se crea un Ministerio de Trabajo, cosa que hoy tenemos muy naturalizada como parte de la estructura del Estado, ¿no? La existencia de este ministerio tiene que ver con la aparición de esta nueva sujeta social que somos todas nosotras en toda nuestra enorme diversidad. ¿Cuál es el rol de cada quien? Creo que en un gobierno como el nuestro, que ha tenido esta intencionalidad política de incorporar un ministerio, creo que nunca jamás
debemos olvidar que este ministerio debe seguir contando con la participación permanente y constante de todas esas organizaciones que lo hicieron posible para seguir nutriendo las políticas públicas y además para que esas políticas públicas rápidamente vuelvan a los territorios. En esa dirección, nosotras, para que podamos reflexionar, la creación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género no solamente fue creado de manera interseccional, interministerial, con todos los organismos del Estado Nacional, sino además de manera federal con todas las provincias, con todas las áreas de género y diversidad de las provincias, pero además con la participación de 3.600 personas que participaron de foros participativos, donde dieron su opinión, construyeron este plan de acción, y me parece que eso hay que rescatarlo, porque en medio de la pandemia, en medio de todo, construimos un plan, y ese plan tuvo este protagonismo también de la sociedad. Por otro lado, nosotros creamos, también en medio de toda esta circunstancia de emergencia, el registro de promotoras y promotores de género y diversidad, que se llama Tejiendo Matria, que es un registro al que ya se han inscrito más de 26.000 personas, aprobadas ya hay 17.000 personas que ya son parte de este registro, donde nosotros aspiramos a que efectivamente tengamos un ida y vuelta constante y permanente con el territorio de todas las políticas que se construyen en el Ministerio, más que logremos articular de manera lo más saludable y veloz posible con los gobiernos locales y provinciales y con estas organizaciones del territorio, que además son muy diversas, organizaciones barriales, sindicales, organizaciones de género y discapacidad, de diversidad, organizaciones afroindígenas, organizaciones rurales, una diversidad enorme, consejerías de salud sexual, de violencia. Bueno, hay una diversidad impresionante y creemos que esa es una relación entre el movimiento y el Estado que tiene que durar, digamos, y se tiene que construir de una manera muy potente durante todo este periodo. Por otro lado, igualmente creo que las organizaciones tienen un rol. Charlábamos la otra vez, no me acuerdo cómo se llamaba la charla, que era algo así como ¿cuál es el rol de los feminismos en estos tiempos donde no podemos estar en la calle? Algo así era la charla, no me acuerdo muy bien. Y creo que acá está el rol del Estado, por un lado, que no es menor en nuestros países de nuestra América. ¿Qué rol asume el Estado en este tipo de contexto? Y más si miramos toda la región, creo que tenemos que mirar con mucha amplitud y mirar qué ocurre en Brasil, qué ocurre en Uruguay, qué ocurre en Chile, qué ocurre en cada uno de nuestros países, Bolivia, Ecuador, y decir, bueno, ¿cuál es el rol que nosotros debemos ocupar y cuál es la interacción que debe tener el movimiento feminista con toda su diversidad con el Estado en un contexto como el nuestro en la Argentina, por un lado. Y por otro lado, siempre las organizaciones tienen que pensar mucho más adelante para que las políticas de Estado siempre sean mucho más potentes de lo que el Estado siempre es un gran reordenador. Nosotros lo consideramos en nuestra perspectiva como un gran promotor también, ¿no? El Estado en este contexto tiene que ser un promotor de derechos, un promotor de ampliación de derechos, pero sabemos también que es como un gran ordenador y que a veces nos deja como en un cuadrito y que las organizaciones tienen que pensar hacia adelante y que en ese vínculo tenemos que sostenernos durante este periodo. Muy interesante, y tengo que decir, siempre estoy oyendo con un oído alemán, no solamente latinoamericano, sino alemán también, porque lo que cuentas, esa relación, ese vínculo entre, ¿no?, los movimientos, digamos, la sociedad y el Estado, el gobierno, ¿vale? Ahí, como acá, me parece muy importante como mensaje, ¿no? También cómo construir estas políticas públicas, ¿no?, digamos, en favor de la igualdad entre, digamos, estos dos áreas, ¿no?, del país. Súper interesante, muy, muy bien. Muchísimas gracias, Checha, por esta charla como parte del ciclo de entrevistas que vamos a subir rápidamente
a la red y vamos a difundir ahí entre la sociedad. Así, muchísimas gracias desde las 3 organizaciones que estamos organizando estas entrevistas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si me hubieran dicho que salía en mi caso, me pintaba un poco, me arreglaba un poco, me ponía más lista. Pero además, decirles que nosotros empezamos ahora un camino también de construcción de un plan nacional de igualdad en la diversidad, que estamos trabajando de una manera increíble en el medio también de todo este contexto. Me llena de orgullo ser parte de este proceso colectivo de las organizaciones y del Estado. Estar en este lugar creo que es un gran desafío para todas nosotras. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. A ustedes. Chau, chau. Chau, chau.